Pero resulta que ahí, en esa generación, se fue uno mezclado otra vez. Era Noé y 3 hijos. Y en esa familia se fue mezclado uno también de Satanás, que era Cam. Un engendro de Satanás se fue mezclado ahí. Y volvió y se multiplicó los hijos de Satanás ahí a través de eso. Entonces, esto se ha manejado desde el principio, desde que el Señor puso al hombre sobre la tierra. Entonces, esta tierra, por decir así, es el huerto de Dios, es la era de Dios, es lo que la Biblia enseña, su era, donde, por decir así, uno va a sembrar algo y usted coge y prepara un terreno y usted siembra una semillita que a usted le gusta y la pone ahí porque usted quiere verla producir y le encanta cuando ella va creciendo y se va multiplicando. Y va progresando. Pero resulta que usted ve que esa semilla va desapareciendo y queda solamente una matica y alrededor solamente basura. Maleza. Cizaña. O sea, cizaña. Solamente había una matica de Dios, por decir así, un arbolito de Dios, y lo demás era cizaña. ¿Qué hace el Señor? Voy a limpiar mi miera, voy a limpiar todo esto y vuelvo a sembrar. Esa matica va a reproducir. Pero esa matica volvió y se llevó otro poquito de cizaña y la cizaña volvió y se reprodujo. Pero si allá se reprodujo por cantidades iguales, o de pronto malos hijos de Dios. Pero no están identificados haciendo bien y practicando el bien, porque todos estamos en la misma condición, pero no estamos practicando la maldad, que es lo que identifica a los hijos de Satanás. Entonces, cuando Juan el Bautista decía generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Y no penséis decir en vuestros corazones, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. ¿Sabes? No podían venir como a chicanear, como a pensar que ellos van a decir, nosotros venimos de Abraham. Entonces les dice, y el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, y todo árbol que no haga fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces, se puede levantar la tierra mala, pero es que Dios ya tiene definido lo que va a hacer con lo que es de él. A su tiempo va a limpiar lo que es de él. El hacha está puesta otra vez a la raíz de todos los árboles. Lo que pasa es que ya en esta generación, en este tiempo, la oportunidad de dar buen fruto también lo van a tener los hijos de Satanás. Ellos van a decidir dar buen fruto. En el momento que el Espíritu Santo se derrame sobre toda criatura, que es lo que la Biblia enseña, automáticamente todos tendrán la oportunidad de dar buen fruto. Como quien dice, su oportunidad de buen fruto, pues. Pero también la hacha está colocada en él para ser desarraigado y para ser echado en el fuego. Conforme al fruto del árbol. Conforme al fruto del árbol. El Señor trae el fruto. Por eso Él les dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿A través de qué iban a hacer un fruto digno del arrepentimiento? No sería en ese momento, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Iban a dar frutos dignos de arrepentimiento si es que eran de las ovejas del Señor. Porque ahí no se manejan mentiras ni se manejan cosas inciertas. Cuando el Señor conoce todas las personas desde el principio, Él hace su elección a través del corazón de todos los seres humanos. Entonces, sigue diciendo la Biblia, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, no hay ni siquiera fruto, buen fruto. ¿Cuál es el buen fruto? Ya lo hemos manejado. El Espíritu Santo trae al hombre el fruto de Dios, lo derrama en el corazón del hombre, y automáticamente de esa misma tierra sale hierba provechosa, que la produce en la misma tierra a través de haber recibido el Espíritu Santo y haber absorbido el agua de la vida, el agua de Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, y la misma tierra produce hierba provechosa. Ese es el buen fruto, pero ese no es el fruto de Dios, es mi fruto de mi propio corazón, al haber sido, por decir así, estimulado por el Señor para sacar todo lo que hay dentro de mí. Como no soy capaz de dar buen fruto, Él aporta lo que el hombre necesita y mi corazón responde. Es como abonar la planta. ¿Pecar contra Dios? Pues vamos a ver lo que es pecar contra Dios, porque nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo, pecamos contra las personas, pero ¿qué es pecar contra Dios? Pecar contra Dios, ¿qué es? Después de yo
identificarme, por decir así, después de que estas ovejas reciban el agua del Espíritu Santo, estas también reciben el agua del Espíritu Santo como lo hemos manejado, y eso no lo va a cambiar nadie. Después de yo identificarme como un hijo de Dios, me es imposible devolverme contra el Señor. O sea que yo no puedo pecar contra Dios. Pero estos se devuelven contra Dios, ahí pecan contra Dios. ¿Cómo pecan? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es cuando el hombre rechaza la obra que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón. Y pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:26. Dice la Biblia, y volvemos a decirlo, y siempre va a haber que mirar esos versículos, porque nunca van a pasar de moda como la gente piensa. La palabra de Dios está escrita. Si pecaremos voluntariamente ahí, si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ahí es que el hombre peca contra Dios. Cuando el Señor lo ha limpiado, cuando el Señor lo ha santificado, y el hombre vuelve a absorber la misma porquería que votó, ahí peca contra Dios, y no tiene perdón ya. Y lo vamos a ver ahorita, porque no tiene perdón, ya no se puede. Es imposible, ¿por qué? Porque los que son las ovejas del Señor no necesitan sino un llamado de Él para seguirlo. No necesitan nada más. Y así estén en la pobredumbre más tremenda, se van a arrastrar para seguirlo. En su propio corazón. Ahí tengan que arrastrar su misma miseria pecaminosa. Por eso el Señor tiene que liberarlo, porque ¿cómo va a permitir que una persona se sacrifique de esa manera, muriéndose dentro de Él mismo, tratando de seguirlo? Lo libera para que pueda llegar a Él absolutamente. Pero estos, después de haber recibido el Espíritu Santo, se alejan de Él automáticamente. ¿Por qué? Porque ellos se identifican como enemigos de Dios. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que no es oír una doctrina, esto no es recibir el conocimiento de la verdad. ¿Ese qué versículo es? ¿El que está citando? Hebreos 10:26. 10:26. Si yo le hablo a una persona la verdad, ella no está recibiendo la verdad, está escuchando algo. Recibir la verdad es que pase en mi vida lo mismo que pasó en el huerto, pero a la inversa. En el huerto de Edén, en el hombre fue introducido en su ser el conocimiento del bien y del mal. Ahí fue introducido en su chip, por decir así, en su memoria, en su cerebro, en su ADN, en su disco duro, como quiera, pero fue injertado dentro de él. Entonces, en el momento de injertar ese conocimiento, el hombre adquiere esa capacidad para actuar de acuerdo a ese conocimiento que le fue implantado internamente, y actúa de esa manera. Eso es recibir el conocimiento. Entonces, el conocimiento de la verdad es lo mismo, pero a la inversa. Dios limpia al hombre y introduce el conocimiento en su chip, en su disco duro, en su corazón, en su mente. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? Dice, después de aquellos días pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. O sea, porque lo metí adentro de mí. Entonces, ¿por qué? Es imposible que después que el Señor meta el conocimiento de la verdad, me es imposible que yo no razone conforme a la verdad. Así sea un hijo de Dios, lo va a razonar conforme a la verdad, porque fue introducido en él. El pecado fue introducido en mi vida, y así yo sea un hijo de Dios, razono conforme al pecado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que mi corazón está en contra de eso y quiero algo diferente. Y ahí es cuando yo aborrezco mi propia vida y quiero que Dios me libre de esa esclavitud. Capítulo 7 de Romanos. Entonces, cuando el conocimiento de la verdad es injertado en el hombre, ahí, Hebreos 10:26, si yo me vuelvo contra esa verdad, yo soy el enemigo de Dios, ahí pequé contra Dios, ya no existo. En el momento que el hombre peca contra Dios, él lo rae de su libro, por decir así. Lo borra de su libro. Todos en el principio están escritos en el libro de la vida, no del Cordero, en el libro de Dios, que son dos cosas diferentes. Dios, ese libro no existe, es el conocimiento de Él, o sea, de conocer todos los seres humanos que existen. Ese es un libro, por decir así, es la memoria de Dios. No es que Él tenga un libro y se está anotando ahí, por una forma humana de expresar las cosas. Entonces, en ese momento, Él conoce todos los hombres, ahí están escritos en su mente. Ese es el libro de Dios. Entonces Dios